Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, quiero hablar de Plutón en Acuario, que ya hice un vídeo muy cortito hace unos meses sobre lo que es la manifestación de Plutón a un nivel más social y ahora quería entrar más en profundidad en lo que es a un nivel más personal, viendo también lo que es de una forma general por cada casa de la carta astral. Siempre es de una forma general porque tenemos que ser muy conscientes que afecta de manera diferente dependiendo si tenemos planetas, los cuales puedan ser tocados por Plutón, si va a haber una conjunción, si va a haber una oposición, una cuadratura, incluso los aspectos también más fluidos, como el trígono, como el sextil, de alguna manera se moviliza también esa área de nuestra carta. Entonces no es solamente la casa en concreto por donde pase, sino también el ver si está tocando algún planeta. De hecho, si hay planetas que estén siendo tocados por Plutón en un grado cero, en un grado uno, un grado 2, de alguna manera es algo que ya se ha podido empezar a sentir incluso hace 2 años, con 2 años de antelación, porque los planetas que se mueven de una manera tan lenta generan ese movimiento en nosotros con mucha antelación cuando ya se está acercando. Es cuando empieza de alguna manera ese trabajo que hace Plutón, que es de destrucción o de transformación para una nueva reconstrucción. Plutón va a entrar ahora el 23 de marzo, va a entrar directamente ya en Acuario ese día y va a hacer un recorrido como muy rápido porque en junio vuelve a retrogradar y entrará de nuevo en Capricornio, pero sí que veremos como un tráiler. Siempre que los planetas que realizan fuertes movimientos a nivel social cambian de signo, de alguna manera se suele sentir. En el colectivo puede haber algún acontecimiento, alguna situación que sea visible en cuanto a ese cambio y a nivel personal también. Saturno está en Piscis ya. Saturno cuando entra en Piscis es un momento en el que nos pide hacernos cargo de nuestro mundo emocional y Plutón cuando entra en Acuario nos pide hacernos responsable también de lo que es nuestra libertad, nuestro empoderamiento. Y para ello Plutón viene a destruir y a transformar todo aquello que de alguna manera nos esté impidiendo conectar con nuestro máximo potencial. Siempre los aspectos de Plutón o los tránsitos de Plutón a veces pueden ser como molestos o dolorosos porque nos baja de alguna manera a nuestro inframundo o nos hace tener que vivir una especie de duelo personal con nosotros mismos, con una parte de nosotros mismos o con alguna situación en nuestra vida a la cual podíamos estar como muy arraigados, muy condicionados o muy identificados, donde de alguna manera Plutón es el todo o nada, la vida se nos iba, era como el único camino que podíamos ver y de pronto eso no, ya no va más. Cuando llega Plutón a un área de nuestra carta o toca algún planeta, nos muestra que hay otro camino, que hay otra forma de hacer las cosas, que tenemos que dejar morir una parte nuestra, que como digo es algo a lo que podemos estar muy arraigados, porque necesitamos una transformación que realmente nos va a conectar con nuestro mayor poder. Y eso es una situación que generalmente duele. Los tránsitos de Plutón no son fáciles y requiere vivir cierto duelo, un duelo personal con nosotros mismos quizás. Un duelo que de alguna manera dejar morir esa parte de nosotros, esa situación o ese cambio que nos presenta Plutón, es algo que hay que transitar, es algo que a veces requiere llanto, incluso es algo que requiere quizás alguna terapia, también puede ser, porque Plutón es muy terapéutico, es el bajar a nuestro inframundo, pero para renacer, es la propuesta. No bajar a ese inframundo para estar en bucle, en sufrimiento, no resistirnos también al cambio que nos plantea, porque cuando nos resistimos es cuando de alguna manera sufrimos. En cambio, cuando nos permitimos hacer ese cambio, esa transformación que la vida nos esté proponiendo o nos vaya a proponer en el área de nuestra carta donde se vaya a presentar, ahí surge un empoderamiento. Nos quita algo, pero nos pone algo mucho más poderoso. Nos pone algo que realmente sentimos que es donde tenemos que estar. Plutón nos conecta con lo que es la evolución de nuestra alma y nos va a traer situaciones, o nos ha traído, o nos está trayendo esas situaciones que nos van a hacer conectar con ello, pero para lo que requiere una transformación mental también. El soltar un viejo personaje, el soltar una narrativa que podíamos tener de nosotros mismos, un antiguo relato sobre nosotros mismos, porque va a cambiar el relato social, va a cambiar la narrativa que tenemos a un nivel social y también tiene que cambiar la narrativa que tenemos a un nivel personal, para abrirnos a un nuevo paradigma ya no solamente social, sino personal, sino de nuestra propia vida también. Los tránsitos de Plutón se pueden vivir tal cual, ¿no? Se suele describir la energía de Plutón y la energía de Escorpio como una muerte y una transformación. Hay una regeneración, nace un nuevo yo. Es como un renacimiento que se está dando de una parte nuestra que no estábamos atendiendo, que no estábamos viendo, que nos están pidiendo como esa transformación mental, el abrirnos a un nuevo camino quizás, a nuevos objetivos, a mostrar una parte a la que nos estábamos resistiendo, interna nuestra, que ahora es necesario dar luz a esa parte de nuestra vida o a esa parte incluso de nuestra forma de ser, a esos objetivos, a esos planes que eran necesarios dar esa transformación, porque es lo que nos va a conectar realmente con nuestro mayor potencial, con nuestro empoderamiento, con nuestra soberanía personal también. Y para ello lo que ya no va más
lo que realmente no nos está aportando, lo que nos está limitando, incluso lo que nos puede estar haciendo sufrir. Muchas veces estamos muy arraigados a algo o muy identificados con una parte de nosotros que sentimos que es la única manera en la que podemos hacer las cosas, pero que realmente no está fluyendo. Realmente a lo mejor estamos metidos en un bucle que nos genera cierto sufrimiento, que no nos está generando paz. Y ahora este tránsito nos puede mostrar que hay algo mucho más allá, que nos va a aportar algo mucho más grande. Por ello es interesante el poder ampliar nuestra visión para darnos el permiso de poder vivir esos acontecimientos, esas situaciones o conectar con esa parte nuestra que nos va a empoderar y que estamos impidiendo que de alguna manera salga a la luz. Y esto muchas veces no es fácil. Los tránsitos de Plutón suelen ser muchas veces dolorosos. No quiere decir que haya que asustarse, ni mucho menos. Simplemente duele en función en cuanto a la resistencia que vayamos a tener en ese cambio que se nos pueda presentar en nuestra vida. Pero siempre cuando permitimos ese cambio, salir de ese bucle, avanzar, porque lo que nos está pidiendo es un avance, es algo bastante luminoso, donde hay empoderamiento, donde hay fuerza y donde conectamos con partes nuestras que eran necesarias sacar a la luz y que estábamos nosotros mismos enjaulando. Es como sentirnos en una propia jaula y Plutón te abre la puerta para mostrarte que hay un camino diferente y que hay mucho, mucho más, a lo mejor a lo que podemos avanzar, mucho más a lo que podemos también mirar, ampliar nuestras miras para poder crecer, porque al fin y al cabo nos lleva a un enorme crecimiento y a una enorme evolución. Siempre va a depender del nivel de conciencia de cada uno, del nivel de resistencia o de la capacidad de soltar y dejar ir, pero ya sabemos que muchas veces duele mucho más el aferrarnos que el soltar, sobre todo el aferrarnos a un antiguo personaje, a una forma de ser, a lo mejor una meta que teníamos, un objetivo que de alguna manera no nos estaba llevando a esa paz y a poder sacar nuestro mayor potencial. Sobre todo, como decía, porque Plutón en Acuario viene a sacar un gran potencial que puede estar escondido dentro de nosotros, que es un don, que es un talento incluso que podemos poner además al servicio del colectivo, estando además en Acuario, que tiene mucho que ver con el colectivo. Plutón también saca a la luz muchos temas ocultos que de alguna manera nos estaban limitando y que requieren hacer un trabajo interno y que requieren a lo mejor un cambio de visión y que requieren el aceptar finales también para nuevos comienzos, o el aceptar una transformación para hacer las cosas de una manera diferente también. Plutón siempre nos hace ver nuestra sombra, aspectos que podemos tener en sombra. No siempre los aspectos que están en sombra tienen por qué ser aspectos negativos, también puede ser aspectos positivos, como decía, dones, capacidades que no nos estamos dando el permiso de sacar a la luz o de conectar con ello porque seguimos arraigados a un pasado o arraigados a situaciones en las cuales estamos dándonos a lo mejor contra la pared. Entonces ahora es la oportunidad de poder abrir nuestra mente a un nuevo paradigma también, el darnos el permiso y aceptar esos finales o esos cambios en esas situaciones que nos abren a un renacimiento, es un antes y un después. Es un nuevo yo o nuevas situaciones que se presentan en nuestra vida, sobre todo en esa área de nuestra carta, que ahora voy a ir explicando lo que significa casa por casa. A un nivel colectivo también, ya expliqué, bueno, en el otro vídeo no me quiero repetir, pero sí que Plutón en Acuario tiene mucho que ver también con lo tecnológico, por tanto habrá un enorme avance tecnológico. Es importante que la tecnología no nos controle a nosotros, que nosotros no dejemos de conectar con esta parte humana, porque a un nivel incluso de gobiernos, Plutón en Acuario tiene mucho que ver con el poder, la soberanía llega al pueblo, vuelve al pueblo. Por ello es muy importante la reconexión con esa soberanía, primero a un nivel individual, para que se manifieste a un nivel colectivo, pero por otro lado, cuando esto se presenta, digamos que también la parte de gobiernos pueden intentar más control sobre la población y puede ser un control muy enfocado en lo tecnológico. Entonces, bueno, ya veremos cómo se van dando los acontecimientos, pero con Plutón en Acuario, que es un emplazamiento donde no hay ideologías, donde no se acepta la opresión, donde no se acepta las desigualdades, las injusticias. Es complicado ese control, pero siempre está en nuestra mano. Desde luego, cómo se ven los acontecimientos y, como digo, es un trabajo que tiene que empezar a un nivel individual para que se manifieste a un nivel colectivo, pero sí es verdad que Plutón en Acuario tiene mucho que ver con la libertad, tiene mucho que ver con una soberanía, con una nueva forma de funcionar a nivel personal y a nivel social también desde una horizontalidad. Yo diría incluso que también puede haber temas de redes sociales o plataformas que nazcan nuevas, otras que a lo mejor caigan o se transformen. Y desde luego es una oportunidad muy buena también para ampliar la mente, porque va a sacar también la sombra del colectivo, va a sacar también la sombra del poder y de alguna manera al ver con mucha más claridad todos los acontecimientos pasados que hemos estado viviendo en cuanto al control, en cuanto a la opresión, en cuanto al engaño, en cuanto a intentar llevar al rebaño en un solo sentido, y el modelo rebaño también, como decía en el anterior vídeo, se acaba con Plutón en Acuario. Entonces es un momento de poder ampliar esa visión, ver más allá y sobre todo empezar a ver la realidad
con nuestros propios ojos, cuestionar lo incuestionable también, y abrir la mente y transformar la mente, porque ahora va a ser un momento muy, muy mental cuando está Plutón en Acuario, pero no nos olvidemos de la parte emocional, que también lo va a requerir Saturno en Piscis, porque va a ser importante el tener un equilibrio entre ambas partes y también el mostrarnos tal y como somos, el expresar nuestros pensamientos, el expresar realmente nuestra visión, siempre con el respeto, digamos, de ver lo diferente también, de aceptar lo que sea diferente o los pensamientos que sean diferentes, porque de alguna manera se puede radicalizar mucho el pensamiento propio y es un momento también importante de unión para no caer en un mayor control, sobre todo. Plutón siempre se puede vivir de una manera constructiva o más destructiva. Destructiva es cuando nos agarramos a la resistencia de no querer soltar o a lo dramático, a estar en ese bucle dramático y no ver lo que la situación realmente nos presenta, la oportunidad que la situación nos presenta, no dándose el permiso de bajar a ese inframundo y renacer, como ave fénix, que tiene que ver Plutón y Escorpio. Eso sería como la forma destructiva, y la constructiva es justamente esta, el dándose el permiso de esa transformación, de ese cambio, de esa apertura mental, de ese nacimiento de ese nuevo yo o de esa nueva situación en esa área de nuestra vida que nos va a llevar a un mayor empoderamiento, sin duda, a conectar con esa soberanía que hemos abandonado en muchos momentos. Y sí es verdad que Plutón en Acuario se puede vivir un poco caótico, sobre todo al principio o estos primeros años, cuando se inicie, ¿no? El proceso ya de la entrada más definitiva, caótico a nivel social, caótico incluso a nivel personal, pero como se suele decir, del caos nacen las estrellas, entonces es un proceso necesario, esa transformación para el volver a brillar, el no quedándose en la parte dramática, en lo malo, en lo negativo, sino entender cuál es el mensaje, cuál es el sentido y lo que realmente nos aporta esa situación, porque desde luego nos lleva a un enorme crecimiento, a conectar con una mucho mayor confianza en uno mismo, a conectar con nuestra individualidad, con nuestra fortaleza y soltar ya también ese pensamiento de que otro me tiene que salvar, de que otro nos tiene que decir hacia dónde nos tenemos que dirigir, el entender que no hay mayor autoridad sobre nuestra propia persona, como muchas veces digo, que nosotros mismos. Entonces es momento vamos a tener la oportunidad de hacernos responsables a un nivel colectivo, de generar una nueva sociedad que se irá dando en este proceso de 20 años que dura Plutón en Acuario y de un proceso de hacer unos cambios importantes también con nosotros mismos. Entonces, observar si realmente tenemos esa capacidad, si no tenemos miedo a hacernos responsables, porque nos han acostumbrado a un nivel social siempre a entregar ese poder a otros, y ahora Plutón lo que viene es a darnos la oportunidad de conectar con ese poder a un nivel personal y hacernos responsables, y eso nos traerá desde luego un enorme crecimiento. Voy a explicar ahora lo que es el tránsito de Plutón por cada casa, como digo, una mirada general, porque siempre hay que tener muy en cuenta también si está aspectando algún planeta que tengamos en la carta, donde tenemos a Plutón natal, donde tenemos a Escorpio, pero bueno, de una manera general, Plutón en la casa 1. Plutón en el ascendente, esto es básicamente lo que he explicado en cuanto a una transformación de lo que es la propia identidad. Aquí pueden venir acontecimientos que sin duda van a quitar, van a eliminar lo que de alguna manera nos está impidiendo conectar con todo ese potencial. Es como mudar la piel. Plutón en la casa 1. Es el romper, destruir una vieja estructura que nos pudiera tener como muy limitados. Aquí nace una nueva identidad. Aquí puede que nazca un nuevo camino también, un nuevo rumbo que te lleva a conectar con toda tu luz, con todo tu potencial, con todo el poder también. Son experiencias también en la casa 1 que se viven como esa sensación como de muerte, como de regeneración, como que algo en mi vida también que era muy, muy arraigado, algo que siempre era a lo mejor estable, situaciones, dependiendo también donde tengamos a Escorpio, como digo, donde tengamos a Plutón natal, que ahora se van a transformar y que va a ser una transformación visible, incluso en la propia imagen, visible en cómo yo me mostraba antes, en cómo yo antes accionaba, salía al mundo, y ahora esto se va a transformar de una manera muy diferente. Hay que tener en cuenta también que quizás tengamos la casa 1 entre Capricornio, por ejemplo, y Acuario. Si se da ese caso en cualquier otra casa, porque puede estar entre los dos, la entrada ahora de Plutón Acuario lo que hace es el ver las cosas con una mirada mucho más libre. Es como que cambia nuestra mirada, nos ponemos como unas nuevas gafas para ver el mundo, para ver esa área de nuestra vida con una mirada diferente, mucho más amplia, mucho más visionaria, desde una parte como mucho más libre, o ya comprendemos las situaciones que vengamos viviendo anteriormente, si ya está por la misma casa, de una manera diferente. También es mucho más liviano, pero sí que hay que tener en cuenta, por tanto, si es así, la casa donde esté ya presente Plutón y la casa donde vaya a pasar luego cuando ya entre en Acuario, porque se puede dar que Acuario divida dos casas, como digo. Si Plutón va a transitar por la casa 2, es una transformación, por un lado, en nuestros valores, en lo que nos gusta o en lo que nos gustaba.
Es una transformación también en cómo nosotros vivimos lo que es nuestra economía, cómo nos relacionamos con el mundo económico, con nuestra propia manera de generar ingresos, con nuestra autosuficiencia económica también. Puede haber situaciones que de alguna manera nos llevan a tener que cambiar esa fuente de ingresos o llegan nuevas fuentes de ingresos, pero que va a estar muy relacionado también con nuestra valoración, con nuestro merecimiento, con nuestra autoestima, con la confianza en nosotros mismos también en cuanto a poder ser independientes a nivel financiero. Se da sobre todo, como digo, un cambio profundo en nuestros valores y una transformación también que de alguna manera nos puede llevar a conectar con una mayor seguridad personal. El tener que hacer a lo mejor una limpieza de viejos patrones que nos estaban impidiendo el conectar con una sana autoestima, con miedos incluso en cuanto a tener o no tener, miedo a la carencia, miedo al éxito también. Todo eso se puede movilizar en este momento a través de temas económicos, a través de fuentes de ingresos y a través de ese trabajo que nos va a requerir Plutón en la casa 2 de conectar con la confianza personal. Y cambian los gustos también. Puede haber un cambio de gustos, un cambio de valores, un cambio en cuanto a lo que nos gusta hacer, a cómo nos cuidamos, a cómo, al disfrute personal incluso. Plutón por la casa 3 trae una transformación mental, una transformación mental muy profunda. Cuando Plutón transita por la casa 3 podemos tener mucho interés incluso en temas ocultos, en nuevos aprendizajes, la mente se vuelve como muy de detective, la mente tiene la capacidad de captar mucho más allá de lo evidente, es como el poder sacar con mucha facilidad lo que está oculto a la luz. Plutón en la casa 3 viene muy bien para cualquier proceso terapéutico en cuanto a poder liberar patrones o liberar creencias que vengan del pasado, que vengan del entorno familiar, que vengan de un entorno cercano también, que vengan de la infancia. Incluso puede haber temas con hermanos o con primos o con personas del entorno familiar cercano también que puedan ser relevantes durante este proceso, pero sobre todo es una transformación muy potente a nivel mental, un cambio de mente, un cambio en la manera en la que yo me expreso, en la que yo me comunico. Hay una enorme profundidad cuando se tiene este tránsito por la casa 3 en cuanto a todo lo que tiene que ver con la mente. Luego, Plutón en la casa 4 trae una transformación total también en el mundo emocional, que tiene que ver la casa 4 también en temas de hogar. Muchas veces cuando Plutón transita por la casa 4 o está cerca de entrar en la casa 4, si está justo la casa 4 en el primer grado de Acuario, esto ya ha podido producirse incluso, el habernos mudado, el lugar donde estábamos viviendo durante muchos años o era nuestro lugar de origen, puede haber esa mudanza a un lugar como muy diferente, algún tema relacionado con nuestro propio hogar y también el transformar nuestra manera de relacionarnos incluso con la familia. A veces se puede dar algún acontecimiento familiar que de alguna manera también nos va a hacer el tener que trabajar temas emocionales profundos que vengan de la infancia, que vengan del pasado en cuanto al miedo al rechazo, en cuanto al miedo al abandono a través de esas experiencias que se puedan vivir con familiares o con las personas con las que nosotros hemos creado también nuestro propio hogar. Es un viaje al interior de nuestro niño o de nuestra niña interna para poder transformar emociones que quizás no recordábamos, experiencias que salen a la luz también de temas que hayan sucedido cuando éramos pequeños, que vengan de la familia, que vengan del linaje, que podían estar ahí olvidadas, que podían estar ahí muy, muy escondidas, pero también nos estaban condicionando mucho. Y ahora es la oportunidad para liberarnos y de esa manera nos da como un enorme empoderamiento también. Plutón en la casa 4, sobre todo ya cuando termina el tránsito, es como un antes y un después en la manera en la que manejamos nuestras emociones. Es un verdadero empoderamiento a nivel emocional y se dan cambios, como digo, en el entorno de la familia, en el hogar. Las situaciones que se pueden dar en un entorno familiar pueden ser muy transformadoras, a veces son finales también, son situaciones que de alguna manera nos llevan a conectar con unas emociones que hay que liberar. Desde luego, Plutón en la casa 4 es la oportunidad de poder liberarnos de emociones que son tóxicas, que a lo mejor ni siquiera éramos conscientes de ello también, para una reconstrucción, para vivir nuestro mundo emocional de una manera muy diferente y con mucha más fortaleza también. Es como un reinicio también a nivel emocional. Luego, Plutón transitando por la casa 5 por un lado puede ser un tema también importante con hijos, cuando transita por la casa 5 puede que o seamos padres o seamos madres en ese momento, o si ya tenemos hijos, se vive alguna situación que sea también como transformadora a través de los hijos, a través de cómo nos relacionamos también en pareja, puede haber una transformación en ello, pero sobre todo es una conexión muy potente con nuestra esencia, el transformar la manera en la cual nosotros nos mostramos al mundo, conectar con una manera diferente de vivir nuestra parte que es más lúdica, que es más juguetona, que es espontánea, que es diferente, darnos el permiso de romper cualquier estructura que hayamos creado, que nos hayamos puesto, autoimpuesto, que venga de la familia, que venga de la infancia, que de alguna manera esté impidiendo que salga nuestra parte más creativa, nuestra esencia, nuestra luz al mundo. Es un momento para generar esa transformación. Es parecido a la casa 1 en cuanto a una muerte y una regeneración también a nivel individual.
Luego, Plutón transitando por la casa 6 es un momento de transformación radical, incluso en temas relacionados con lo que son nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestro día a día. Puede que haya algún acontecimiento que cambia de forma radical como lo estábamos viviendo o algún cambio importante en temas de trabajo también. Se puede dar en este momento. Es muy buen momento incluso para cuidarnos a nivel físico, para equilibrar en cuanto a tener hábitos, a tener una rutina que pueda ser saludable, pero que no nos restrinja, que no sea una rutina en la que sintamos que hay una restricción, sino más bien que sea algo que nos libera, pero que nos lleve a equilibrar lo que es nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte que es emocional y nuestra parte que es espiritual. También se puede dar algún proceso a través de temas de salud que pueda ser también como muy transformador o que nos pueda llevar a ver donde tenemos que generar un equilibrio también emocional, donde hay un desequilibrio en nuestra vida para poderlo generar y de alguna manera lo podemos vivir a través de situaciones mediante el cuerpo. Nos lleva sobre todo a equilibrar también lo que es el tiempo que dedicamos al trabajo, al servicio a los demás, porque es un momento con Plutón en la casa 6 para aprender a atender nuestras necesidades también y para transformar nuestra rutina de manera que nos podamos sentir más libres. Luego, Plutón transitando por la casa 7, Plutón en la casa 7, que es la casa de los vínculos, trae una transformación muy potente en la manera en la que nos relacionamos con los demás. A nivel de pareja puede ser, a nivel de socios, de amistades, de personas cercanas, requiere una transformación inicialmente en cuanto a la relación con nosotros mismos, esa manera que tengamos de relacionarnos, equilibrar el dar y el recibir también, si nos permitimos recibir, si solo estamos en modo dar o si solo estamos en el modo de recibir y no dar. Entonces hay que generar cierto equilibrio y conectar también con nuestra individualidad. El dar espacio en las relaciones, el observar si vivimos relaciones desde un lugar de control, de manipulación, porque hay miedo al rechazo también, porque hay miedo al abandono. Ahí se pueden mostrar nuestra sombra a través de vínculos con otras personas, dándonos la oportunidad de liberar sobre todo condicionamientos que no nos favorecen y que no nos aportan en relaciones con los demás también para vivir relaciones que sean muy sanas y muy equilibradas y muy transformadoras, además con este tránsito. La casa 8, que es la casa que rige a Plutón, aquí es la transformación en sí mismo. Cuando Plutón transita por la casa 8, sobre todo es al principio siempre del tránsito, cuando se nota más fuerte, cuando hace a lo mejor ese proceso de destrucción, de transformación más potente, conforme va avanzando ya empezamos a reconstruir o ya nos hemos dado ese permiso para ese cambio y empieza como a construirse esa nueva realidad o esa nueva situación o esa nueva manera de vivir el interior dependiendo del área de la carta donde se dé. En la casa 8 se pueden dar acontecimientos que de alguna manera nos van a hacer conectarnos con nuestros mayores miedos que están guardados, que están metidos, digamos, debajo de la alfombra para dar un nuevo significado, también para darnos una nueva visión en cuanto a vivir nuestro interior. Plutón en la casa 8 es una transformación radical de nuestras emociones que nos empodera. Son situaciones que nos llevan a nuestro sótano personal para salir muy fortalecidos, para salir como ave fénix, como decía, para un nuevo renacimiento. También se pueden dar temas financieros. En la casa 8 dinero que puede llegar o crecimiento económico que puede llegar a veces a través de la pareja, que tiene que ver la casa 8 o a través de socios, o a través de terceros, herencias, a través de una tercera vía, digamos, puede venir a algún crecimiento, algún tema o algún cambio, alguna transformación en temas financieros. Pero a un nivel interno, sin duda, es la oportunidad y de hecho suele haber algún acontecimiento que nos hace bajar a ese inframundo personal, a ese sótano personal para renacer, no para quedarnos agarrados al dolor, al drama, a estar en bucle sufriendo, sino el poder transitar es un periodo muy terapéutico también. Plutón en la casa 8, si se hace terapia, puede ser muy efectiva y es necesario incluso bajar a ese inframundo para salir con mucha más fuerza. Luego, Plutón en la casa 9, esto es como una caída de velos en cuanto a una transformación total de lo que eran mis creencias, de lo que eran mis patrones, también dogmas, incluso es como empezar a ver el mundo con una mirada mucho más abierta. Es un cambio de visión, es empezar a ampliar nuestra conciencia también hacia una verdad que a lo mejor antes no habíamos tenido en cuenta. Incluso darnos cuenta de situaciones en las cuales no lo estábamos viendo todo desde la visión más amplia, porque ahora se nos pide el liberar sobre todo creencias que nos estaban impidiendo ver mucho más allá. Ampliar la visión a todo aquello que sale de lo racional para conectar con lo que es nuestra propia verdad, nuestra propia visión del mundo, quizás un nuevo camino también, conectar con la parte más filosófica, conectar con nuestra parte más espiritual, ampliar nuestra conciencia, el darnos el permiso de expandir nuestra conciencia y de crecer, a través que incluso puede ser de estudios también, a través de viajes, a través de conectar con lugares o con formas de ver el mundo o con nuevas experiencias que sean muy diferentes a lo anterior, que nos va a llevar a poder ampliar esa visión y ampliar la conciencia hacia una mirada sobre todo mucho más elevada. Y para ello es muy bueno puede ser mediante viajes o mediante la vía que nosotros elijamos, el expandir
el dándose permiso de expandir la mente mucho más allá de lo conocido. Luego, Plutón transitando por la casa 10 tiene mucho que ver con la profesión. La casa 10 es la profesión, nuestra proyección social a través de nuestra profesión, por tanto, trae una transformación radical en algún tema profesional. Si nosotros estamos ya muy conectados con una profesión que realmente es lo que nos representa, puede traer algún acontecimiento donde sentimos que nos llega algún puesto o alguna situación que nos da como más poder también. En un caso contrario, Plutón puede que haga como que se muera ese antiguo personaje a nivel profesional o esa profesión para conectar con lo que realmente nos representa, con lo que realmente nos conecta con nuestro mayor potencial a un nivel profesional. Es un momento además de conectar con nuestra esencia a nivel profesional y en una profesión, además Plutón en Acuario, que sirva para el colectivo. Es algo que no solamente es para un beneficio personal, sino que se pone al servicio de los demás, el poner nuestros dones, nuestros talentos que a lo mejor no conocíamos incluso y ahora se empiezan a despertar al servicio de los demás para un bien, para otros. En la casa 11 es la casa de Acuario en sí. Plutón transitando por esta casa nos lleva a poder unirnos a causas en común también con otras personas, a causas que puedan ser colectivas en cuanto a una lucha por la libertad, en cuanto a una lucha también por la justicia, en contra de temas que puedan ser opresivos, de engaños hacia el colectivo. Es la oportunidad también incluso de poder influir de alguna manera a nivel colectivo para poder ayudar a otras personas también a evolucionar, a conectar con su propia libertad, incluso poder ayudar a otros también a poder progresar generando como cierta influencia a un nivel colectivo, se puede dar esta ocasión también, y sobre todo es el mostrarme tal y como soy en grupos ante otras personas respetando siempre mis diferencias y respetando las diferencias de otros. El conectar con la autenticidad, sobre todo con la verdadera identidad, con la verdadera esencia a la hora de mostrarme ante los demás, a la hora de compartir mis pensamientos, mis formas también de ver el mundo. Y ya por último, Plutón transitando por la casa 12, que es la casa del inconsciente. Plutón siempre saca a la luz todo lo que está oculto, como decía, en la casa del inconsciente pues va a remover muchos temas que puedan venir incluso de la gestación, temas que nos estaban condicionando, pero que están ahí guardados, temas incluso del linaje, temas que tienen que ver también con el pasado. Por tanto, Plutón en la casa 12 también es un proceso muy bueno para lo terapéutico, para poder sacar a la luz todo lo que de alguna manera nos limita, porque nos lo va a mostrar a través de situaciones, a través de acontecimientos o a través de miedos que de alguna manera se despierten y nos lleven a ser conscientes que hay algo por ahí escondido que es el momento de poderlo liberar también. De hecho, es un momento que nos puede llevar a un despertar espiritual a través de esos acontecimientos, el darnos cuenta que hay algo mucho más allá, además de lo racional. Y también es un momento para soltar apegos a los cambios, para fluir con los acontecimientos tal y como vengan, para permitirnos, como decía, el cambio, la transformación, soltar las resistencias para ese proceso de evolución que nos pide Plutón en la casa 12. Es un momento incluso muy bueno con Plutón en la casa 12 para soltar apegos de emociones que nos limitan, emociones que están ahí reprimidas, que pueden ahora mostrarse de alguna manera para poderlas liberar. Es un momento en el que se conecta mucho con el mundo sutil, con lo extrasensorial y se perciben cosas mucho más allá de lo visible. Bueno, ya con esto es todo el recorrido por las 12 casas. Como decía, de una manera general, siempre hay que tener en cuenta si hay planetas, si no los hay, qué contactos puede estar haciendo Plutón y como digo, es un tránsito que ya puede que se haya empezado a manifestar hace un par de años incluso o hace un año, dependiendo del grado donde podamos tener ciertos planetas. Es un tránsito muy largo, va a durar hasta 2043, 44 más o menos, es sobre 20, 21 años, por tanto es un proceso lento que se irá gestando poco a poco, pero sin duda es una transformación que será más que evidente a un nivel social. La sociedad tal y como la conocemos va a cambiar de manera radical en todo este tiempo y por supuesto también vamos a cambiar nosotros. Nace una nueva sociedad y nace también un nuevo yo. Es un renacimiento a nivel personal y a nivel social que nos lleva a conectar sobre todo con nuestro máximo potencial, con dones, con talentos, con nuestra libertad y con nuestra soberanía personal.